Roma fue el imperio más poderoso de la historia, un mundo construido sobre sangre, poder y conquista, pero había algo que ni siquiera los emperadores podían controlar: su propia muerte. Porque en Roma, ser emperador no significaba vivir más, significaba tener más enemigos. Hoy vas a conocer las muertes más misteriosas, brutales y extrañas de los emperadores romanos. Y lo más inquietante es esto: algunas de ellas todavía no tienen explicación clara. Empezamos con uno de los casos más sospechosos de toda la historia de Roma: Claudio. Claudio no era un líder militar brillante ni un político carismático. De hecho, muchos lo subestimaban, pero precisamente por eso terminó siendo emperador. Durante su reinado, Roma no esperaba grandes conflictos internos, pero todo cambió la noche de su muerte. Claudio estaba cenando con normalidad. Era un día cualquiera en el palacio, hasta que de repente empezó a sentirse mal, muy mal. Dolor abdominal intenso, vómitos, debilidad extrema. En pocas horas estaba muerto. La versión oficial habló de una enfermedad repentina, pero casi nadie en Roma lo creyó, porque había demasiadas coincidencias. Su esposa, Agripina, tenía un objetivo claro: colocar a su propio hijo en el trono. Ese hijo era Nerón, y Claudio era el único obstáculo. Muchos historiadores creen que Agripina utilizó setas venenosas para asesinarlo. Un veneno lento, casi invisible. Y cuando vieron que aún respiraba, algunos relatos dicen que aceleraron su muerte. Nunca se pudo probar, pero el resultado fue inmediato. Nerón se convirtió en emperador, y su historia es aún más oscura. Nerón empezó su reinado con cierta estabilidad, pero con el tiempo algo cambió. Se volvió paranoico. Empezó a haber conspiraciones en todas partes, incluso dentro de su propia familia. Se dice que ordenó la muerte de su madre, Agripina, la misma mujer que lo había colocado en el poder. Pero lo más famoso de su reinado no fue un asesinato, sino una tragedia: el gran incendio de Roma. La ciudad ardió durante días, miles de personas perdieron todo, y el rumor se extendió rápidamente. Nerón lo había provocado. Algunos dicen que quería reconstruir Roma a su gusto, otros que simplemente observó el fuego sin intervenir. La verdad nunca fue clara, pero el odio hacia él creció sin control. Finalmente, el Senado lo declaró enemigo del Estado. Por primera vez en la historia, un emperador de Roma estaba oficialmente condenado. Nerón huyó, solo, sin apoyo, sin ejército. Sabía lo que significaba ser capturado: una ejecución pública, humillante. Así que tomó una decisión: terminar con su vida. Pero ni siquiera eso fue sencillo. No tenía la fuerza para hacerlo solo. Necesitó ayuda para clavar la daga. Sus últimas palabras fueron extrañas. Decía que con él moría un gran artista. Y así terminó el primer emperador que Roma rechazó completamente. Pero no fue el único. Siglos antes, otro emperador ya había demostrado que el poder absoluto no garantiza seguridad: Calígula. Su nombre es sinónimo de locura. Durante su reinado, Roma entró en un estado de miedo constante. Se decía que humillaba a senadores por diversión, que tomaba decisiones absurdas sin consecuencias. Incluso llegó a nombrar a su caballo como sacerdote, según algunas fuentes. Pero lo más peligroso no era su comportamiento, era el miedo que generaba. Porque cuando un líder gobierna con terror, el final siempre llega desde dentro. Un día, Calígula caminaba por el palacio. Era un pasillo estrecho, oscuro. De repente, varios hombres lo rodearon. Eran miembros de su propia guardia. Sin aviso, comenzaron a atacarlo, una y otra vez, hasta que cayó al suelo. Murió allí mismo. El emperador de Roma, asesinado por sus propios soldados. El motivo exacto nunca quedó claro, pero el mensaje sí. Había cruzado demasiadas líneas, y eso en Roma nunca se perdonaba. Años después, otro emperador vivió una historia igual de trágica: Cómodo, el emperador que soñaba con ser gladiador. Cómodo no quería gobernar desde un trono, quería la arena, el combate, la gloria. Pasaba más tiempo en espectáculos que en política, pero mientras él jugaba a ser luchador, el imperio se debilitaba. Corrupción, crisis, desorden. Roma empezaba a perder control, y dentro del palacio ya se hablaba de eliminarlo. Primero intentaron envenenarlo, fallaron. Después buscaron otra solución, más directa, más silenciosa: su propio entrenador personal, un luchador profesional. Entró en su habitación y lo estranguló.
sin resistencia real, sin oportunidad de escapar. El emperador que quería morir como gladiador murió sin ni siquiera luchar. Pero la muerte más absurda de todas llegó con Caracalla. Caracalla era brutal, violento, responsable de masacres enteras sin dudar. Pero su final ocurrió en el momento más cotidiano posible. Durante un viaje decidió detenerse. Se alejó de su escolta, porque necesitaba hacer algo normal, ir al baño. Estaba completamente solo, y en ese momento, un soldado se acercó por detrás, sin ruido, sin advertencia, y lo apuñaló. Murió en segundos. El emperador más temido del momento, muerto en el instante más vulnerable imaginable. Y aún queda uno de los casos más confusos: Tiberio, un emperador que pasó sus últimos años aislado, lejos de Roma, rodeado de sospechas. Un día se anunció su muerte. Oficialmente, el imperio cambió de manos, pero hay otra versión, que en realidad no estaba muerto, solo inconsciente, y que cuando lo encontraron, alguien tomó una decisión silenciosa: asegurarse de que no despertara nunca más. Nunca se confirmó, pero la duda sigue viva. Y ahí está la verdadera historia de Roma. Un imperio donde el poder no protegía a nadie, donde incluso los más fuertes podían desaparecer en un instante. Porque en Roma, el trono no era seguridad, era una cuenta atrás. Y la pregunta es inevitable: ¿cuántas de estas muertes fueron realmente naturales? ¿Y cuántas fueron cuidadosamente ocultadas? Porque en el Imperio Romano, la verdad rara vez sobrevivía al poder.